Sí, señor. Profe, ¿usted llama lista ahorita o no? Listo. Entonces, Ahorita porque es que siempre me vuelan antes. Listo. bueno, listo, profe. Entonces, hoy vamos a ver el magnetismo y el campo magnético, ¿vale? Estas son otras dos naturalezas diferentes a las del campo eléctrico. El campo eléctrico nosotros hablábamos de que se daba por la característica que tienen los materiales de tener o exceso de electrones o falta de electrones, ¿se acuerdan? Entonces el exceso de electrones me da una carga negativa, la ausencia de electrones me da una carga positiva y también vimos que dependiendo pues esa carga, según la cantidad de electrones o la ausencia, pues producía un campo, que lo llamamos campo eléctrico, y que ese campo eléctrico hace que las cargas se separen o se unan, ¿sí? Pero entonces ahora vamos a mirar otro fenómeno, que es el magnetismo, ¿listo? El magnetismo, para mí, es más fácil de imaginarlo porque nosotros hemos visto imanes, hemos tenido contacto con elementos imantados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, chicos? El magnetismo se define como una energía de un fenómeno natural, ¿listo? Hay algunos materiales que tienen propiedades magnéticas que son detectables, como el níquel, el hierro, el cobalto, ¿sí? Y las aleaciones de ellos. Entonces, cuando hay aleaciones entre cobalto y hierro, entre hierro y níquel, níquel-cobalto, pues se genera lo que nosotros normalmente llamamos como un imán, ¿sí? Sin embargo, pues no todos los materiales son influidos por el magnetismo o por la presencia de un campo magnético. Por ejemplo, ¿el plástico le influye algo el campo magnético? Te pregunto a ustedes. No, profe. No, señor. No, ¿cierto? No, no influye. Se pone un imán en un plástico y no le va a hacer nada. Ni el Pero, caucho. ni al caucho, exacto. Pero si nosotros lo hacemos sobre ciertas superficies, sí lo va a hacer, ¿cierto? Sobre otras, no. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿el magnetismo afecta a todos los metales? ¿Ustedes qué No, piensan? no, profe. ¿Por qué no? Por ejemplo, al oro, a eso no, a la plata. Cierto. Inclusive hay personas que prueban si una cadena, una manilla o un elemento de oro o de plata tiene hierro o tiene otro elemento porque le ponen un imán, ¿cierto? Entonces dicen, vean, yo le pongo un imán no se adhiere. ¿Listo? Entonces no todos los elementos los afecta el magnetismo. ¿Qué sucede? El fenómeno del magnetismo, ese fenómeno que ustedes ven de atracción o de repulsión, ¿sí? Es debido a un campo magnético. ¿Listo? Eso se debe a un campo magnético, ¿ya? O sea, lo mismo que nosotros observamos con con la carga, que debido a que hay una carga, se tiene un campo eléctrico, acá es como digamos al revés. Nosotros tenemos un campo magnético y eso genera el magnetismo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Hay formas de yo crear un campo magnético a pesar de no tener una sustancia que sea de origen magnético. Me explico. No sé si ustedes conocen lo que es un relé o no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ver las cerraduras eléctricas. Una cerradura eléctrica. Sí, profe, yo la he visto. ¿Cierto? Sí, Entonces, señor. esas cerraduras eléctricas y esos relés que yo les estoy comentando, ellos tienen una bobina, o sea, tienen un alambre de cobre, ¿sí?
en forma de una bobinita. ¿Para qué? Porque cuando yo tengo una corriente eléctrica que gira, ¿sí? O que cambia la dirección, eso me genera una fuerza magnética o crea un campo magnético. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Las ecuaciones de Maxwell, que él hizo la simplificación de las leyes de Biot-Savart, describen cómo son el origen y el comportamiento de los campos que gobiernan esas fuerzas. ¿Ya? Él sacó unas ecuaciones que hicieron la descripción, o más bien cómo se entrelazaban el magnetismo y la parte eléctrica. ¿Listo? A través del movimiento. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando yo tengo un alambre y pongo ahí a viajar electrones, yo produzco una corriente eléctrica, ¿sí? Y en algunas ocasiones, ese movimiento de la corriente eléctrica, yo hago que sea de forma circular, que circulen como alrededor de un núcleo, y eso hace que a mí se me genere algo que se llama un dipolo magnético. ¿Listo? Y eso se explica ya más a profundidad a través de la mecánica cuántica y hablando del spin del electrón en la mecánica cuántica, pero pues obviamente nosotros no vamos a entrar tan allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que se llama la ley de Lorentz, ¿listo? Que es una ecuación para el tema de los campos eléctricos y magnéticos. O sea, cuando una carga en movimiento produce una corriente y se producen esos dipolos, digámoslo, intrínsecos. También hace la explicación de cómo un campo magnético ejerce una fuerza, ¿sí?, sobre un elemento cargado eléctricamente que digamos pase por donde está ese campo. Entonces, para que ustedes lo vayan entendiendo, la parte de la carga eléctrica, el campo eléctrico, un campo magnético, ellos tienen ecuaciones que los relacionan entre sí. Entonces, la ecuación que ustedes están viendo es una ecuación que dice que la fuerza, ¿sí?, es proporcional a la carga, ¿sí?, teniendo en cuenta el vector de velocidad de esa carga y la cantidad de campo magnético que hay presente por donde la carga se está moviendo. ¿Vale? Eso nos lo dice la ley de Lorentz. Entonces, ¿qué sucede? Como eso es un producto y es un producto cruz es cuando se hace un producto entre vectores, ¿ya? En física 1, cuando uno ve el tema de vectores, entonces ahí nos damos cuenta que los vectores se suman de una forma, se multiplican de otra forma, y hay algo que se llama producto punto y producto cruz. Cuando hablamos de producto punto, es la multiplicación normalita que nosotros sabemos hacer. Pero cuando hablamos de producto cruz, es otro tipo de multiplicación que se hace. Finalmente, ¿qué sucede, chicos? Finalmente, la ecuación viene quedando como que la fuerza es igual a la carga por la velocidad, por la cantidad de campo magnético que hay, multiplicado por el seno de teta, ¿sí?, donde ese ángulo teta es el ángulo formado entre el vector de velocidad y el vector del campo magnético. ¿Listo? Y normalmente nos dicen que una herramienta para determinar la dirección del vector de velocidad en una carga en movimiento es siguiendo la ley de la mano derecha o la regla de la mano derecha. Entonces acá ya nosotros vamos a poder como entendiendo más el asunto. Entonces vamos a suponer que yo tengo un campo magnético que es la línea
azul clarito que ustedes ven en el dedo del corazón, ¿cierto? Vamos a suponer que hay un campo en esa dirección. Vamos a suponer que esa partícula cargada, ¿sí? Va en movimiento, así como ustedes lo están viendo en la flechita verde. Ella va en movimiento porque nosotros decimos que por ahí va una corriente. Y entonces, ¿qué sucede? Se crea una fuerza magnética que va en dirección hacia arriba. Para poder entender más esto, yo voy a prender mi cámara, voy a dejar de... Hay un momentico de compartir, voy a prender acá mi camarita y no sé si ustedes ven la manito mía, ¿sí? Sí, señor. Sí, Eso. sí. Entonces, normalmente lo que yo digo es lo siguiente, si yo tengo una corriente que va en esta dirección, ¿sí? Que va girando así, recuerden lo que les hablé de la bobina, esos serían como los alambritos de la bobina, ¿sí? Entonces yo tengo una bobinita así, entonces si la corriente está girando en esta dirección, la fuerza magnética está hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué se llama esa ley de la mano derecha? Pues porque si la corriente va hacia el otro lado, o sea, no va así, ¿ya? Sino que va así, hacia el otro lado, entonces miren que la fuerza me queda hacia abajo. El pulgar es el que me indica hacia dónde va. ¿Listo? ¿Sí fue claro Sí, señor. ese pedacito? Entonces, si la corriente va así, va hacia abajo, y si la corriente va así, va hacia arriba. Ojo, se llama ley de la mano derecha, pues porque yo no la puedo hacer con la izquierda, porque mire, si yo hago la corriente en esta dirección, va hacia arriba, pero si lo hiciera con la otra mano, que la corriente va en la otra dirección, pues también va a ir hacia arriba. Entonces, no, la corriente va en esta dirección o en esta dirección. ¿Listo? ¿Estamos Sí, redes o estamos sí, dormidos? señor. Enérgicos. No, pues se les nota. Tocar hacer un parcial más complejo, a ver. Listo. Entonces, ahí también nosotros podemos ver que puede tenerse como un símil, digámoslo de alguna forma, y es que yo tenga también un campo magnético eh, en espiral, ¿sí? Como lo están viendo ustedes acá en la otra imagen, pero yo saco el lásercito. ¿Sí lo ven? Donde estoy apuntando con el láser. Sí, señor. Entonces miren, acá lo que tengo es al contrario. Tengo un campo magnético girando y eso me produce una corriente. ¿Listo? Entonces yo les hago la pregunta, ¿ustedes alguna vez han visto algo que, que yo haciendo movimiento genere energía eléctrica, genere corriente? ¿Ustedes han visto en algún lado ese fenómeno? Eso no es como lo que generan la En el energía con centro. las presas, profe. Señor, ¿perdón? El movimiento del agua que hacen la energía con las presas. Exacto, entonces así es como funciona una hidroeléctrica, ¿ya? Una hidroeléctrica lo que hace es que se hace pasar por un espacio, digamos, confinado el agua, ¿sí? Y el movimiento del agua hace mover unas aspas, esas aspas tienen unos elementos imantados, esos elementos imantados van sobre un núcleo de un material conductor, que normalmente es cobre, y ahí empieza a producirse la corriente. ¿Listo? Eso es. Pero no lo han visto como en algo más cercano. En esas En un linternas que molino. uno les da vueltas para cargarlas. ¿En cuál, papá? Perdón. En un Esas molino. linternas que vendían que uno les empezaba Ah, a dar vueltas y vueltas para poder que exacto. cargaran. Uy, este tipo ya es más adulto que yo. Muy bien.
esas linternitas. No las llegué a conocer, pero me las imagino. No sé si de pronto ustedes también recuerdan esas bicicletas panaderas de hace mucho tiempo que les colocaban un dinamo. Un dinamo es como un motorcito eléctrico y una ruedita pegada sobre la llanta. Entonces, a medida de que la persona iba dando pedal y ese dinamo iba girando, pues hacía prender la farolita. ¿Sí? Ese también es otro fenómeno. No sé si ustedes de pronto han visto, no sé qué tanto han salido, a veces en las fiestas de pueblo, que va un señor con dos cables, con dos tubos, y Ah, entonces para medirle la que corriente. dice eso, que dice que a ver cuánto aguanta uno, no sé si se acuerdan, entonces usted coge esos tubos y él empieza también a darle como cuerda al asunto, entonces empieza tan que una vuelta, que dos vueltas, que tres vueltas, y sí, y a ver cuánto aguanta uno estar conectado a ese elemento. Eso es lo que está haciendo es este fenómeno. O sea, este fenómeno es la forma de explicar lo que sucede ahí. ¿Listo? Ya Sí. tenemos más claridad. Sí, señor. Están más dormidos, pero bueno. Acá hay otro elemento que se llama también la ley de la mano izquierda, ¿sí? Que pues básicamente digamos es por si hay una corriente digamos ya en otro sentido, pero vamos a basarnos todos en la ley de la mano derecha, ¿listo? La ley de la mano izquierda nos confunde, vamos a usar solo la ley de la mano derecha. Listo. Entonces, ¿cómo funciona? Para ya ahora sí mirarlo a través de la matemática. Entonces, acá nos dicen que nosotros tenemos un electrón, ¿sí? Con una velocidad de 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces yo pregunto, ¿ese electrón va despacio o va rápido? O hago la pregunta, ¿qué significa 10 a la 5? Que agregarle 5 ceros. Exacto, que es un uno y un cero y 5 ceros más. Entonces, un uno y 5 ceros, ¿cuánto es? ¿Cuánto es un uno con Un 5 millón. ceros? No, y un uno con 6 ceros, entonces, ¿cuánto es? 1 millón. 1.000.000. Y un uno con 5 ceros también es 1.000.000. No, pero ese es 10 a la 5. Por eso, venga, miramos de una vez. 10, venga, esto sí me hace, espera a ver. Listo, 1.000.000, breve. Ahora, 1.000.000 de metros sobre segundo. ¿Rápido o lento? Muy rápido. Muy rápido. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Este tema, si ustedes de pronto, por algún, no sé si les gusta leer, pero si ustedes miran la historia, ¿sí? De Lorentz y la historia de Maxwell y todos ellos, y se ponen a mirar, ellos, digamos, pudieron explicar esos fenómenos, ¿sí? Pudieron decir acerca de las ecuaciones y todo, cómo eh, funcionaban, pero hasta hace relativamente muy poco es que se pudo hacer las mediciones propiamente en laboratorio, ¿sí me hago entender? No. Digamos, ellos dijeron, si usted pone a circular una corriente, ¿sí? A través de una bobina, eso va a atraer un elemento metálico, ¿ya? Entonces lo hicieron y montaron las matemáticas y todo. Esa matemática fuerza es igual a Q por la velocidad
en la velocidad vectorial del campo. Pero ellos pudieron detectarlo, o sea, decir, si pongo la corriente en esta dirección, pues el campo va en esta, o la fuerza se ejerce en esta. Si pongo la corriente y el campo en esta otra dirección, pues va a suceder tal cosa, ¿sí? Pero ya mediciones como tal, pues ustedes entenderán que ellos no tenían los equipos de laboratorio para hacer mediciones de este tipo de velocidades. ¿Sí me hago entender ahora sí? Ahora sí, señor. Sí, señor. Entonces, es mejor dicho, para entenderlo mejor, ellos hicieron muchos experimentos y todo, pero en esa época es muy probable de que no hubiesen ni multímetros ni amperímetros, pero ellos pudieron adelantarse a través de la imaginación, a través de experimentos y todo, pudieron idear cómo era que funcionaba el universo o darle una posible explicación. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ese electrón que va a harta velocidad, ¿sí? Y él está entrando a una región, ¿ya? Y nosotros tenemos un campo magnético, ¿ya? Que tiene esta característica o este valor. Dice menos 0.1 K kiloteslas, ¿ya? Entonces acá nos dicen determinar la fuerza que se ejerce en el electrón, ¿sí? ¿Qué sucederá si con ese campo, ¿sí? Y si la partícula ya no fuera un electrón, sino si la partícula fuera un protón, entonces, ¿qué sucede? Recuerden que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. Entonces acá empiezan a utilizar la ecuación, ¿ya? Entonces nos dicen, recuerden que la fuerza es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad y el campo. Y acá ustedes ven resaltadito en azul y miren que acá también resaltadito en azul tenemos la solución de este producto cruz. Este producto cruz nos dice es la velocidad de la partícula, la cantidad de campo y el seno de alfa o el seno de teta, donde ese seno es el ángulo que forman estos dos. ¿Ya? Es el ángulo que forman estos dos, el campo y la velocidad. Entonces, ustedes están viendo este gráfico, ¿sí? El que estoy señalando acá. Sí, señor. El Listo. rojito. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo que nos está mostrando es que acá hay una partícula, ¿cierto? Y esa partícula va en dirección como si estuviese entrando a la pantalla. ¿Listo? Como nosotros no tenemos acá en 3D, entonces tenemos acá el plano, pero imagínense que hay profundidad, ¿vale? Entonces el electrón va entrando. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muy bien. Acá nos dicen que un electrón con esta velocidad, pues resulta que nosotros digamos, dentro de los datos, podemos saber o uno lo encuentra en una tabla o la vez pasada en la teoría lo hablamos, pues que la carga eléctrica de un electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hablamos que esa es la carga eléctrica aproximada de un electrón. ¿Ya? Sí, sí, señor. Yo hago la pregunta, 10 a la menos 19, ¿qué significa? 0 tiempo y los 19. 0.18 Y 19. ceros, 18 18 ceros ceros 1. y uno 6, ¿cierto? Entonces hago la pregunta, ¿ese valor es grande o ese valor es pequeño? Súper pequeño. Ese valor es súper pequeño.
¿Por qué es tan pequeño, muchachos? Pues porque es un electroncito. Imaginen, nos estamos imaginando un solo electroncito pasando por una región. ¿Ya? Entonces eso tiene una carga muy pequeñita. Bueno, la velocidad va a toda, ¿no? Va a toda. 1.000.000 de metros sobre segundo. Recuerden que esta expresión S a la menos 1 se puede también tomar como sobre segundo. Perdón un momento. Listo, qué pena, chicos. Entonces, él va a toda velocidad y acá tenemos un campo magnético que lo está afectando. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el tema de la dirección o la regla de la mano derecha? Pues nos damos cuenta de que el campo, el tema de la corriente o la fuerza más bien va hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que nosotros hablamos, si yo tengo una corriente, entonces la corriente está entrando o la velocidad es entrando, el campo va hacia la izquierda, a mí me queda el dedo índice hacia abajo. ¿Sí se acuerdan de la ley? Voy a colocarla otra vez para que la veamos. ¿Sí? Entonces, la corriente va hacia adentro, o sea, el dedo índice va hacia adentro, el campo va hacia la izquierda, miren que apenas ustedes van a ubicar el dedo del corazón hacia la izquierda, la manito inmediatamente queda hacia abajo. ¿Sí les da o no? Sí, señor. Listo. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, todo es perpendicular. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de perpendicular, hablamos de 90 grados. Entonces, el electrón va entrando, el campo va hacia la izquierda, o sea, entre el vector de velocidad y el campo forman 90 grados. Y entonces, pues eso nos va a generar también una fuerza de 90 grados. Acá ellos me ingresan ese ángulo en esta partecita. ¿Listo? Y acá miren que no es que sea complejo, simplemente se ingresan los valores. El valor de la carga, 1,6 por 10 a la 19, la velocidad que lleva el electrón, que es de 10 a la 5, y el valor del campo, que es de 0,1, y el seno de 90. Y acá nos da Profe, ahí que no va negativo, ahí no va sí, negativo. sí, ahí da negativo, por eso acá Ah, ustedes ven que en el rojito da negativo. ¿Listo? sí, pero acá, pero en el paréntesis ahí no se pone en negativo o uno lo Sí, pone ahí. sí, uno lo pone ahí para no equivocar. Igual se sabe que Ah, por tener un elemento negativo, eso le va a dar un negativo. Y acá entonces nos da la fuerza. Ustedes saben que la fuerza se mide en newtons. Entonces al final da que la fuerza es 1,6 por 10 a la menos 15 newtons, ¿cierto? O sea, nos está generando una fuerza hacia abajo de esta cantidad. ¿Esa fuerza es mucha o poquita? ¿Ustedes qué piensan? poca, poquita. Poquita, ¿cierto? Un valor por 10 a la menos 15. Eso es 0,14 ceros 16. ¿Por qué esos valorcitos son tan pequeños? Pues porque estamos hablando de una carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esas fuerzas son muy pequeñitas. Ya cuando nosotros estamos diciendo que ya va un cable y que el cable lleva tanta corriente y todo eso, pues nosotros la vez pasada estábamos mirando que ya cuando es un cable, una sección de cable, dependiendo el diámetro del cable y todo, pues va a llevar una cantidad de miles. ¿Se acuerda que nos alcanzó a como cientos de miles de electrones? No sé si se acuerdan, una diapositiva. Entonces ahí sí, ya vamos a tener fuerzas que ya son más considerables, ¿vale?
Bueno, entonces, ¿qué sucede, chicos? Resulta que esta es una ley, o sea, para que ustedes sepan, hay una ley que dice que si yo mando un electrón hacia adentro de la pantalla, pero hay un campo magnético, en este caso, de las pantallas de izquierda a derecha, él va a sufrir una fuerza hacia abajo. O sea que, finalmente, ¿qué va a pasar con el electrón? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sigue derecho o será que él se arquea hacia abajo? ¿Qué creen ustedes? Un profe sin idea, la verdad. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Que ¿Se imaginan? Sigue derecho. Y entonces la fuerza que nosotros estamos calculando, ¿qué hará? ¿Partícula o qué? Profe, pues se vuelve nula y sigue derecho. ¿Por qué se va a volver nula si es No, de no, no, mentira, no, profe, 1,6 no. por 10 a la No, menos pues 5? si lo dices, si de pronto empieza a caer también. Exacto, entonces eso es lo que va a suceder, chicos. Si a medida que el electrón va pasando por ese campo, él va bajando. ¿Sí me hago entender? Sí, yo quiero que se imaginen, no sé, ese campo como si fuera una, una, una luz, digamos, ese campo que está en color verde, como si fuera una luz. Si fuera una lámina delgaditica de luz, el electrón va en esa dirección y apenas pasa por esa laminita, medio se baja y sigue su dirección, ¿sí? Pero si esa placa de luz es gruesa, digamos, es más gruesa, digamos, muy, muy gruesa, pues el electrón entraría con ese vector de velocidad, ¿sí? Y él empieza a arquearse, 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 hasta que va a terminar cambiando la dirección y la posición de él. ¿Listo? ¿Sí, Sí, señor. Listo, ¿Listo? listo. Eso acá toca usar así como la imaginación. De todas maneras, como a veces uno no es tan imaginativo, voy a hacer dibujitos. Voy a hacerle acá un dibujito. Entonces nosotros vamos a imaginarnos que tenemos ese campo magnético que va en esta dirección y nosotros tenemos el electroncito entrando. Cuando uno hace una X es que está entrando, cuando hace una bolita es que está saliendo, ¿vale? Está entrando. Pero vamos a suponer que este campo es una pared ancha, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el electroncito? El electroncito viene acá todo contento así. Y apenas entra acá, como él lleva esa dirección, el campo lo va a empezar a curvar hacia abajo. ¿Listo? ¿Ahí ya quedó más claro? profe, una Profe, pregunta. yo sigo viendo la pantalla de Ley de Lawrence. Eso yo también estoy Ah, todavía. Desde hace ah, rato en la no, pantalla. no, perdí todo. Voy a mirar qué pasó. Ha estado fallando mucho este aplicativo. Me ha estado fallando estos días. Me dicen ahí, chicos. Listo, ahora sí, es que profesor ahorita decía una línea verde y yo, pero qué línea. No, ustedes ya tocan mucha imaginación. Entonces, vamos a suponer que este es el campo, ¿listo? Ya saben, cuando uno hace una X es entrando, cuando hace una bolita es saliendo, ¿listo? Pues para que sepan en los diagramas, porque como no tenemos algo en 3D para Listo. medir acá Z, X, Y, entonces por eso se hace de esa manera. Yo acá le voy a dar un poquito a esto de 3D, entonces voy a hacer un campo, pero ese campo lo voy a hacer como más anchito.
¿vale? Entonces yo tengo acá el electrón todo contento, ¿sí? Y él va en esta dirección, llega acá a la entradita, por eso hago una X, y apenas él entra, como lleva este vector de velocidad, ¿ya? Y como el campo va en esta dirección, pues nosotros ya aprendimos que él va a tener una fuerza hacia abajo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Entonces, Ah, bueno. apenas él entra a esa pantalla, él empieza a echar para abajo. ¿Listo? Listo. ¿Por qué? Porque ahí hay un campo magnético, porque hay un campo magnético en esta dirección. Si el campo magnético fuera en la otra dirección, entonces, ¿qué pasa con ese electrón? Si el campo fuera hacia allá. Cambia hacia arriba, profe. Entonces el electroncito va a coger, entra acá y va a empezar a echar para arriba. ¿Listo? ¿Qué sucede? En cada uno de estos puntos, el vector de velocidad va cambiando. ¿Listo? Ahí lo estoy dibujando los diferentes vectores. Va a llegar un momento en el que cambia tanto el vector de velocidad que ya no le afecta el campo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá, en lo que nosotros estamos viendo, el seno de este ángulo se puede ir volviendo 0 o se puede ir volviendo 180. Entonces, si ustedes investigan, el seno digamos, tiene su mayor valor en 90, ¿sí? Pero en el seno de 0 da 0 y el seno de 180 grados da 0 también. El mayor valor del seno es 1, que es en 90 grados. Entonces, cuando él ya llega a un punto donde el vector de velocidad y el vector de campo magnético van o en la misma dirección o en dirección opuesta, entonces ya no hay fuerza. No sé si ahí hay dudas. No, señor. Profe, yo no entendí bien, la verdad. ¿No entendiste? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que usted tiene una calculadora ahí. ¿Quién fue el que no entendió? Yo, profe, sí. Acá ¿Usted la tengo. tiene? Sí, sí, Listo. señor. Haga el cálculo de seno de 0. ¿Cuánto le da? Eso da 0. Listo, el seno de 90. Debe tener la calculadora en degrees. Da 1. Listo, entonces esto da 0 y esto da 1. ¿Y el seno de 180? Da 0. Da 0. ¿Listo? Entonces, si yo en esta ecuación, ¿sí la ves? La ecuación. Sí, sí, señor. Yo pongo acá un 0, ¿cuánto da el producto de esto? Da 0. Da 0. ¿Listo? O sea que ya no hay fuerza. ¿Vale? Ah, ya, ¿Listo? profe. Esa es la explicación matemática. Y ya la explicación así como en dibujito es más fácil. Digamos, si yo tengo un campo en esta dirección y tengo una velocidad en esta dirección, la fuerza es igual a 0. ¿Listo? Acá F es igual a 0. ¿Por qué? Porque estos dos, el ángulo que tienen es 0, ¿vale? Ahora, si yo tengo el campo en esta dirección y la velocidad en esta dirección, entonces acá está formando un ángulo de 180. Y como lo acabamos de ver, la fuerza es igual Ah, 0. a 0. No sé si ahí ya les quedó más claro. Sí, profe. Ya, más claro. ¿Listo? Eso. Y en el dibujito anterior, pues yo les mostraba cómo él va ejerciendo fuerza, pero a medida de que ese vector va cambiando, el vector de velocidad va cambiando la velocidad,
pues el nivel de la fuerza también va disminuyendo. Y va a llegar a un punto donde ya no le ejerce fuerza, que es o cuando va en la misma dirección del campo o en la dirección opuesta al campo. ¿Listo? Bueno. Listo. Acá entonces, chicos, encontramos otro fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es que si yo tengo una corriente eléctrica, ojo, si yo tengo una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica me genera un campo en espiral, ¿vale? Me induce un campo. Y si yo tengo otra corriente eléctrica, que es el otro tubito que ustedes ven, cuando está la letra I significa corriente, otra corriente, entonces yo voy a tener otro campo magnético. ¿Listo? ¿Hasta ahí Sí, señor. estamos claros o está confuso? Vamos bien. Listo. Entonces ahora yo les voy a hacer la pregunta. ¿Algunos de ustedes han visto redes conmigo o todavía no están en esas partes? Yo no. Yo tampoco, profe. Listo. Entonces, no sé si ustedes de pronto han escuchado o han visto o alguna cosa, han oído hablar del ruido eléctrico. No sé si ustedes han escuchado ese término. No, profe, yo no. Ah, o bueno, les voy a poner otra. De pronto, ustedes han notado que hay cables, digamos, de datos o cierto tipo de cables que dicen que solo sirven para 1 metro o para 2 metros o para 5 metros. No los de la energía, sino los de datos. Digamos un cable USB o un cable Ethernet. No sé si sabían eso, que ellos vienen para cierta distancia. O tampoco lo habían escuchado. Creo que van perdiendo como su eficacia a medida que ganan pues metros, sí. Exacto, eso se debe a este fenómeno. ¿Ya? Como las señales que viajan son eléctricas, son electrones que viajan a través de un conductor y eso induce un campo magnético, que lo estamos viendo, entonces eso genera ruido en el canal, ¿sí? Así se llama. Y al final la señal se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque resulta que como por el mismo empaquetado van varios cables, ¿sí? Entonces ellos empiezan, la corriente del uno genera un campo magnético, ¿ya? Y ese campo magnético también influye al otro alambre. ¿Vale? Sí, señor. ¿Listo? Entonces voy a hacer acá un dibujito o sea, esto es importante que ustedes lo entiendan, más que la matemática, el concepto. Ojo lo que estoy diciendo. Más que la matemática necesito entender el concepto. Entonces digamos que yo tengo un alambrito y por acá una corriente. O sea, van un poco de electrones, van a una velocidad, ¿cierto? Como yo tengo ese alambrito, la teoría me dice que acá alrededor de ese alambre se genera un campo. ¿Listo? En esta dirección. ¿Vale? Ahí girando. Ahí hay un campo magnético. ¿Estamos o no? Sí, señor. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues la teoría también me dice que si yo pongo otro alambre acá, así ese alambre no esté energizado ni nada, pues también estamos aprendiendo que si hay un campo magnético cambiando en el tiempo, pues eso va a inducir una corriente.
Eso es lo que venimos hablando todo este momento, ¿no? Porque estamos diciendo, si hay un campo magnético cambiando en el tiempo, va a hacer que el electrón, va a ejercer una fuerza en los electrones, ¿o no? Sí, sí, señor. Exacto, entonces, ¿qué sucede? Que esos cables, ¿sí? Si están muy cerquita, pues va a empezar la corriente del uno genera un campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético influye en la corriente del otro, ese otro también tiene una corriente que genera otro campo magnético y ahí hay una mezcla, digámoslo, entre corrientes y campos magnéticos de ambos cables. ¿Listo? A esto se le puede considerar un ruido eléctrico. ¿Vale? Ah, listo, profe. ¿Listo? Eso se puede notar, ese fenómeno se puede observar o se puede hacer audible cuando uno tiene en un equipo o es que no me acuerdo cómo era que sí, cuando usted en el computador que tenía los parlantes le entraba una llamada. No sé si a alguno les ocurrió. No, Que eso no. uno está escuchando música o tiene un elemento así y apenas entra la llamada empezaba a hacer y empezaba a generar la interferencia. Sí, profe, sí, eso le pasa a uno. Eso, O cuando eso, intenta entrar un mensaje o algo así. exacto, eso genera esas interferencias. ¿A qué se debe? A esos campos, o sea, esos campos eléctricos, esos campos electromagnéticos O con un inducen micrófono. corrientes. O con un micrófono, ¿sí? Entonces, con un tema de un micrófono también empieza a ver ese tema. Entonces, el ruido eléctrico es un problema, por eso le pongo carita triste. ¿Listo? Eso es un problema. De pronto para ustedes en sistemas, no tanto. Pues digamos el máximo dolor de cabeza que les va a poder generar es que si están haciendo un tema de redes, pues les toca elegir muy bien el cable, ¿sí? Y digamos si el cableado pasa por un lugar donde hay mucho ruido eléctrico, pues les va a generar problemas. Pero digamos para nosotros los electrónicos, eso sí es un problema grave. Entonces ahí es donde se apantallan los circuitos y todo eso. Para entenderlo más a profundidad, es que a mí me gusta hablar como cosas, o sea, de los fenómenos físicos, pero me gusta hablar de lo que pasa en la vida real, ¿sí? Cierto. Porque no sé lo que les decía la vez pasada. ¿Cuántas veces han usado ustedes el teorema de Pitágoras en la vida? O sea, para solucionar un problema de la vida real. No, profe, eso, pues, No, para los trabajos de la ¿cierto? U y eso. Eso. Entonces, mire, acá yo les voy a mostrar rápidamente una imagencita, esta imagen, y yo quiero que ustedes me digan, perdón, es que pulsé la pantalla. Yo quiero que ustedes me digan ¿qué diferencias ven entre el cablecito UTP, FTP, STP y SFTP? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Como La la forma que protección ahí dan los cables. Sí, eso, ahí ya lo amplié mejor. ¿Qué pueden ver, chicos? que tienen protección. Tienen como un papel aluminio, ¿sí lo ven? Un aislante, como un aislante. No, en realidad es un papelito aluminio, es un conductor eléctrico, ¿sí? Ese conductorcito que hace sirve para evitar ese fenómeno que nosotros estamos hablando. ¿Sí lo ven? Que una corriente produce un campo, que el campo induce otra corriente en un conductor. ¿Listo? Entonces, así, con la teoría que estamos hablando, ¿cuál de esos cables aguanta más distancia? El SFTP. ¿Cuál?
Yo creo que Mm. el SFTP. SFTP. Y entonces ustedes si quieren después, tomen una captura de pantalla si quieren y miren, si quieren tomen la captura, después investigan cuál de esos cables aguanta más distancia y verán que efectivamente el SFTP le va a aguantar más distancia. ¿Por qué? Porque tiene ese apantallamiento. Ese apantallamiento hace que ese campo que nosotros estamos induciendo, ¿sí? El campo que se crea ahí por tener una corriente, se vaya a través de ese papelito. Como son pequeñas cargas, pues obviamente eso no se va a cargar fuertemente. Entonces digamos que eso va a hacer que no influya en el cablecito enseguida, ¿sí? El UTP aguanta muy poquita distancia. ¿Por qué? Pues porque no tiene apantallamiento. ¿Listo? Y si yo voy a utilizar ese cable UTP en un lugar donde hay más cables, donde hay otros elementos, eso muy probablemente le va a empezar a molestar. ¿Listo? Miren acá, por ejemplo, este cable, el apantallamiento que tiene tan fuerte. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Sí, profe, hay como una Sí, armadura. profe. Eso es Sí, como una profe. armadura. Eso es para que esos campos no penetren a los cablecitos y no haya ruido en la línea. Entonces ahí ya vamos entendiendo, ¿cierto? Así se va quedando más claro, ¿o no? Sí, señor. Listo, chicos. El Entonces coaxial también resulta, tiene. ¿cómo, papá? El coaxial también tiene, ¿cierto, profe? También una lo recubre Sí, el cable coaxial, que se de la utiliza para la parabólica. televisión. Ese sí, ese también ustedes miran. Y hay uno que viene más apantallado y otros que vienen menos apantallados. Si lo notan, ya, pero mire lo chévere de este tipo de clases así. Estamos viendo el fenómeno físico, pero estamos viendo también dónde se ve en la vida real, ¿sí? Mire que ya ustedes empiezan, aparece en tal cable, eso aparece en tal lado. Hay unas board, unas plaqueticas electrónicas, no sé si alguna ha desarmado, bueno, y hay algunas que uno cuando las destapa tienen una lata, como una lámina encima, una lámina, una cosa metálica ahí protegiendo el circuito. Esa lámina metálica es para eso. ¿Por qué? Porque los componentes electrónicos, como cuando hablamos de electrónica, hablamos de señales muy pequeñitas, ¿sí? De baja potencia. Entonces a ellas sí fácilmente les afecta un campo. Entonces dependiendo de la sensibilidad, vienen apantalladas. ¿Ya estamos más claros? ¿O estamos con sueño? Sí, señor, más claros. Sí, profe, más claros. Entonces resulta, chicos, que como por acá viaja una corriente y acá en este alambrito viaja otra corriente, ojo, yo no sé cuál será la corriente, ¿sí? Estoy haciendo una hipótesis, por acá va una y por acá va otra. Entonces esta me crea un campo así y esta otra me crea otro campo acá, ¿ya? Si ustedes notan, este campo uno en un punto va hacia arriba, justo en ese punto, el campo va hacia arriba, ¿sí? Y justo en ese punto, el otro campo, ¿cómo va? Hacia El abajo. otro hacia abajo. Entonces, ¿qué pasará si un campo va en una dirección y el otro campo va en la otra dirección? ¿Será que se suman o se restan? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que se restan, profe. Pero yo Se creo que se restan. se restan, ¿sí? Entonces, por eso acá están diciendo que este dibujito que estamos viendo es un estudio, ¿sí? Donde se cumple lo siguiente. ¿Qué se debe cumplir? Que el campo 2 menos el campo 1 es igual a 0, ¿ya? Hago la pregunta, ¿será que eso ocurre en toda la mitad en toda la mitad entre el cablecito 1 y el cablecito 2? ¿O será que eso puede ocurrir en cualquier otro lado? ¿Qué piensan ustedes? Tranquilos, lo que ustedes piensen puede estar bien o mal, no hay problema.
Pero yo creo ¿O me que equivocar? tantas posiciones como abarque el campo de ambos. ¿Cómo así, papá? O sea, se pueden encontrar en varios puntos siempre y cuando pues los dos campos, digamos el campo que abarquen pues cada uno en esos puntos, donde, o sea, lo que abarque y se sobrepongan los campos en esas partes. No, usted está más teso que yo. Ya puede dar clases de física. Ojalá, profe, ojalá. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice el compañero es verdad. Vea, yo tengo un cable acá, ¿sí? Y tengo otro cable acá. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo acá tengo una corriente I1 y en este cable tengo la misma corriente, la misma, exactamente si esto de acá a acá mide X, en X medios el campo va a ser cero. ¿Listo? Porque esta corriente va a producir un campo con una intensidad y la otra corriente va a producir el campo con la misma intensidad, entonces en toda la mitad se anulan, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo acá tengo dos veces esa corriente? Ah, pues si yo tengo dos veces esa corriente, pues entonces acá, ¿qué va a suceder? Va a suceder que voy a tener acá un campo magnético, ¿sí? Con mucha potencia y acá voy a tener un campo magnético menos potente. Entonces es muy probable que donde sea cero no sea exactamente en la mitad, ¿ya? Y si yo le meto tres veces la corriente, pues puede que este sea muy poderoso y ya sea más por acá, que se anule. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, sí, señor. Listo. Y hay otra característica que también van a tener esos campos inducidos y es que el campo muy cerquita al alambre va a ser grande, ¿ya? Pero a medida que se va separando va a ser más débil. ¿Listo? Por eso, si esto tiene cuatro veces la corriente, pues acá va a ser un campo fuerte, este va a ser también fuerte, por acá ya es más débil, entonces por acá puede que se haga cero, o sea que los dos campos se anulen, pero solo en un puntico. ¿Listo? Eso también, digamos, en cierta manera ayuda, ¿no? Por eso las líneas del poste de la energía, ustedes ven que están separadas, ¿se han visto? Las líneas de energía de los postes están separaditas, ¿se han notado? Sí, la RT Sí, algo señor. 13. Eso, ellos tienen una distancia, o sea, usted mire todos los cableados de los postes y todo, y ustedes ven cuatro líneas, pero las cuatro líneas están separaditas, casi siempre están separadas a la misma distancia. Esa separación no es que sea de gratis, ¿no? Esa separación es porque ya si usted deja esos cables más pegados, esos campos ya empiezan a influir y podemos tener problemas. O sea, podemos tener esto. Se murió el muñeco. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Resulta que el campo que induce un alambre está dado por esa ecuacioncita que ustedes ven en azul, ¿ya? Donde hay un término que dice mu sub 0, que es un valor constante, la corriente, el valor de la corriente, 2 por pi, que también es un valor constante, y R, donde ¿qué es R? El radio o la distancia que hay desde ese alambre a donde yo voy a hacer la medición. Ojo, a donde yo voy a hacer la medición. ¿Por qué? Porque yo puedo medir el campo acá, puedo medir el campo más cerquita, puedo medir el campo acá más lejos, ¿sí? Puedo medir el campo por acá. Entonces, este R, si ustedes ven, está en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que entre más lejos hay mayor campo o menor campo.
Menor, menor. menor campo, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo hacen ellos ese cálculo. O sea, nos están haciendo esa propuesta. Nos dicen las ecuaciones son esas y vamos a ver dónde se anulan. Entonces acá tenemos que B2 menos B1 debe ser igual a 0. Entonces B1 es mu sub 0 por la corriente 1 sobre 2pi por x. ¿Por qué por x? Pues porque asumimos que por acá en una distancia x el campo es 0. ¿Ya? Y acá en el campo 2 hacemos lo mismo. Mu sub 0 por la corriente 2 por 2pi. Y el R ya no es X, sino es 0.1 metros menos X. Ustedes dirán, ¿de dónde sacaron el 0.1 metros? Resulta que en el ejercicio decimos que los alambres están separados 0.1 metros. ¿Listo? 0.1 metros o 10 centímetros, como ustedes lo quieran, pero pues las ecuaciones son en metros. Y acá, entonces empezamos a aplicar la ecuación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos el planteamiento de la ecuación, ya reemplazamos B2 y B1 y decimos este menos este, pues empezamos a ver que hay unos términos que se cancelan. Casualmente se cancela el mu sub 0 con el 2pi. ¿Listo? Se cancelan acá. Pues si yo tuviera esto acá al otro lado, se daría uno cuenta que se cancelan. ¿Ustedes se alcanzan a ver ahí cómo se cancelan o no lo ven? Sí, ahí está con una rayita roja. No, pero sí, matemáticamente sí lo ven. No, profe. ¿Cierto que no? Ah, es que sí es que ustedes tragan entero. Les voy a mostrar, les voy a dar la luz. ¿Listo? Ojo, esto no se puede tragar entero. Entonces nosotros tenemos mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por x. Ah, perdón. La primera era, porque es B2 menos B1 igual a 0. Entonces acá tenemos mu sub 0 por la corriente 2 sobre 2pi por 1 menos 0.1 menos x. ¿Listo? Y menos, y el B1 dice que es mu sub 0 por la corriente 1 sobre 2pi por x. ¿Ya? Y que esto debe ser igual a 0. Y ahí nos dicen muy olímpicos que esto se va y que esto se va. Pero no hay, para verlo es difícil. Entonces recuerden que yo, como tengo esto acá restando, puedo pasarlo al otro lado positivo o no. ¿Cierto? ¿O no? Sí, O sea, profe. yo puedo escribir que B2 es igual a B1. ¿Cierto? Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Eso, entonces ahí yo vuelvo y la escribo. Entonces escribo mu sub 0 corriente 2 sobre 2pi por 0.1 menos x es igual a mu sub 0 por la corriente 1 sobre 2 por pi por x. Y acá es donde sí se puede ver cómo se cancelan. ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar este 2pi al otro lado, pasa acá a multiplicar, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Y si yo voy a pasar este mu sub 0 al otro lado, ¿pasa qué? A dividir. Dividir. Y entonces mire que ahí sí se cancelan. Este se va con este y este se va con este. ¿Ya lo vieron? Sí, señor. ¿Sí lo ven? Ahí sí se puede ver matemáticamente. O sea, acá en la diapositiva se están adelantando, ¿no?
Están imaginándose ya el mu sub 0 al otro lado y pasándolo a multiplicar y a dividir. Entonces esos dos términos se van a cancelar. ¿Listo? Finalmente nos va a quedar que I2 sobre 0.1 menos X menos la corriente 1 sobre X es igual a 0. Y acá entonces ya tenemos, al hacer pues la operación matemática, entonces nos va a dar que, o sea, al hacer la resta acá, nos va a dar esta partecita. Bueno, acá creo que cuando hice la diapositiva me quedó un error, entonces lo voy a terminar acá. Profe, ¿por qué dice 3? Es que no, me quedó faltando ahí. Voy a terminarla acá en este lado, ¿listo? Entonces tenemos I2 sobre 0.1 menos X menos I1 sobre X igual a 0, ¿vale? Entonces acá, ¿qué sucede, chicos? Nosotros le podemos dar valores a la corriente. O sea, pues igual toca darle valores a la corriente para poder saber, ¿sí? O la otra, esa es una opción, ¿listo? O la otra opción sería despejar una corriente en función de la otra, ¿vale? Miremos a ver qué nos sale mejor. Entonces tenemos acá I2 sobre 0.1 menos X igual a I1 sobre X. ¿Listo? Entonces, digamos que voy a despejar esta corriente I1. ¿Listo? O sea, voy a mandar la X al otro lado a multiplicar. Entonces a mí me da acá que esta corriente es igual a la distancia por la corriente 2 sobre 0.1 menos X. ¿Listo? Esa sería una forma. O la otra forma sería tratar de despejar X. Vamos a tratar de despejar X. Esta sería una. Esta forma me diría, digamos, con una distancia y una corriente 2, ¿cuánto tiene que ser la corriente 1? O también, venga, tratamos de despejar la X. Sino que acá despejar la X de ambas ecuaciones es más complejito un poquito. Entonces acá pasamos acá a multiplicar la X, entonces nos queda X por I2 sobre 0.1 menos X igual a I1. Esta I2 la podemos mandar a dividir. Entonces nos queda X sobre 0.1 menos X igual a I1 sobre I2. ¿Listo? Y aquí, acá, ¿qué podemos hacer para eliminar esta X acá? Pero pienso acá rápidamente. Pero yo miro un momentico el ejercicio. ¿No nos dieron el valor de la corriente? No. Es que me faltó, cuando hice la diapositiva, cuando pasé el ejercicio, me faltó información. Es que ella era animada. Y acá me falta un pedacito donde uno supone unos valores de corriente. Acá nos toca suponer, chicos. Vamos a suponer que, digamos, aunque venga, espera. Acá.
Puedo multiplicar en ambos lados por 0.1 menos x. Eso porque me está fallando. Acá. Voy a multiplicar ambos lados. Ah, no, pero no hago nada porque me queda la x ahí. Ve en este ejercicio para saber el valor de x y me quedó más complicado. Profe, y si despeja todo para que le quede como una ecuación lineal. Sí, pero es que quiero dejar, porque es que acá me puede quedar como una ecuación lineal ya, ¿sí? Pero digamos no me cuadra todo, entonces más bien acá en este lado voy a multiplicar por x arriba y abajo. Ah, no, ya la vi. Voy a multiplicar en este lado por 0.1 menos x. Arriba 0.1 menos x. No, pero me queda una ecuación cuadrática. Mi madre, me quedó diferente acá. Esperen la solución acá con otra forma. Profe, ¿no sería 0.1 menos x sobre 1? Sino que acá, acá es muy complicado porque yo puedo dividir el denominador x sobre 0.1. Ah, no. Es que acá hay una forma, pero quería hacerlo, de una forma distinta. Pero bueno, una forma podría ser esta. X igual a I2, 1 sobre I2. Paso esto acá a multiplicar. 0.1 menos X. Aplico acá distributiva. Entonces me queda I1 sobre I2 por 0.1, ¿sí? Y menos I1 sobre I2 por X. ¿Listo? Acá dice distributiva. Multipliqué este por este y este por este. ¿Vale? Y acá la paso a sumar. Entonces me queda X más I1 sobre I2 X igual a 0.1 I1 sobre I2. ¿Listo?
Pero entonces, igual, para poder resolver, tenemos que saber los valores de las corrientes. ¿Listo? Vamos a suponer algo. Podemos suponer que la corriente 1 y la corriente 2 son iguales, ¿vale? Vamos a hacer esa suposición, ¿les parece? Como para mirar a ver acá, digamos que I1 es igual a I2 y digamos que es igual a 1 amperio, ¿vale? O sea, porque recuerden que esta distancia pues obviamente va a depender de los valores de las corrientes, ¿sí? Entonces tengo que darle valores. Si son iguales, entonces esto me quedaría acá. X más 1 sobre 1, X igual a 0.1, 1 sobre 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuánto O sea, da usted está 1? reemplazando la I por el uno, ¿cierto? La I. Estoy dándole valores ahí. Y estoy Ah, como diciendo le da el valor de igual uno. Ah, listo. y un Sí, amperio. señor. Es una suposición pues para llegar a un valor, ¿no? Bueno, Sí, señor. entonces acá 1 dividido 1 pues nos va a dar 1. Entonces esto nos va a dar X más X es igual a 0.1. ¿Listo? Y acá nos da X más X, 2X, igual a 0.1. O sea que acá nos va a dar que X es igual a 0.1 dividido 2. O sea, digamos, esa es la distancia. Pero yo lo hago acá en la calculadora. Entonces me daría que la distancia es 0.05. ¿Listo? ¿Sí vemos esta distancia acá? Sí, señor. Listo, entonces yo les hago la pregunta. 0.05, esto está en metros, ¿ya? ¿Cuánto será 0.05? Pues, eh, en centímetros, un ejemplo esto, ¿cuánto dará? 0.005. No, porque 0.05 metros, al pasarlo en centímetros, el número se vuelve más grande, ¿no? Un metro son 100 centímetros. 0.5 metros serían 50 centímetros. 0.05 metros, ¿cuántos centímetros serán? ¿Sí estamos de acuerdo? 5. 5. 5, ¿cierto? Listo. Miren ustedes que acá en el ejercicio dice que la distancia es de 0.1 metro, ¿cierto? 0.1 metro. Si uno pasa 0.1 metro, que es esta distancia que ustedes ven acá, 0.1 metro, si yo ese 0.1 lo paso a centímetros, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 0.1 metro en centímetros? ¿Cuánto daría? 10. 10, muy bien. Y hago la pregunta, ¿5 centímetros es la mitad de qué? De esos 10 centímetros. Esos 10 centímetros. Y fue lo que yo les comunicaba acá. Si esta corriente es igual a esta corriente, ¿dónde se van a anular los campos? En la mitad. En toda la mitad, ¿sí ven? Ya, si nosotros acá jugáramos, digamos, nuestra ecuación, la ecuación que nos dio a nosotros, fue esta, ¿sí? Ya, si usted le cambia el valor a I1 y a I2 y hace el mismo procedimiento, pues le va a dar un valor de X distinto. ¿Listo? Ahora sí estamos claros. Acá en la diapositiva es que asumen un valor de corrientes, ¿vale?
asumen un valor de corrientes, por eso es que acá se ve el 3, pero lo que pasa es que acá continuaba. Igual yo de todas maneras voy a buscar el ejercicio, porque esta diapositiva me quedó con ese error, para que ustedes vean cómo continúa el ejercicio, ¿vale? Fue cuando estuve haciendo la diapositiva que me quedó ahí el error. Pero acá lo que se hace es suponer. Se supone que la corriente 1 vale tanto, que la corriente 2 vale tanto, y ahí haya un valor de X. ¿Listo? Pero pues acá también en el ejercicio lo hicimos, ¿vale? Hicimos la suposición de que las corrientes eran iguales, y mire que nos dio en toda la mitad. Si hubiéramos dicho que la corriente 1 era de 1 y la corriente 2 era de 2, pues entonces él se hubiera corrido más a la izquierda o se corre más a la derecha. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Sí, señor. Listo, profe. Listo. Entonces, este temita, ¿sí? Queda ahí. Pero de este temita, simplemente yo quiero que ustedes tengan en cuenta la parte importante es esto, de esta diapositiva. Entender que cuando yo tengo una carga que tiene una velocidad y atraviesa un campo, ella va a sufrir una fuerza. ¿Listo? Esa es una ecuación que es importante. Y la otra ecuacioncita que es importante conocer es esta. Saber cuál es el campo que me genera tener una corriente en un conductor. ¿Listo? Recuerden que este mu sub 0 es una constante, este 2pi es otra constante, en la otra clase les digo cuánto valen, y la corriente y la distancia también se las dan a 1, porque yo tengo que decir acá, por acá va 1 amperio, van 2 amperios, ¿ya? Y la distancia es donde yo mido el campo. Entre más me aleje, el campo va a ser más pequeño. Y entre más cerquita, el campo va a ser más grande. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, Entonces, profe. ¿qué vamos a dejar de tareita para que ustedes lo vayan analizando? Ustedes van a plantear este mismo ejercicio, ¿sí? Este mismo ejercicio fue el mismo que yo solucioné, ¿vale? Pero entonces vamos a suponer que la corriente I1 es de 1 amperio, ¿sí? Y la corriente I2 es de 2 amperios, ¿vale? Y ustedes ya hallan la distancia de X. ¿Listo? Que era el dato que nos falta ahí para terminar la ecuación. Entonces recuerden, va a ser exactamente igual hasta acá. ¿Ya? De ahí en adelante ya ustedes deben reemplazar esto por un 2 y esto por un 1. ¿Listo? Y lo envían. Listo, profe. Listo. ¿Qué tal les pareció? ¿Complicado, Listo, profe. sencillo, enredado? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? No, bien, profe. Hasta ahorita vamos bien, ¿cierto? O sea, se va entendiendo, vemos dónde se aplica. O Sí, sea, profe. Claro. no está como una cosa, pues, de locos, ¿o sí? Hay que cacharrearle, profe. Exacto, hay que irle haciendo, ¿sí? Hay que irle haciendo. Entonces, eh, tengan en cuenta esas dos ecuacioncitas. Es lo único que les puedo decir. Con esas dos ecuacioncitas es que vamos a jugar en el parcial de la otra semana. Con ejercicios de esas dos ecuaciones. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Listo. Y entonces es eso. De todas maneras, yo siempre les pregunto cositas de lo mismo que vimos.
Ustedes se han dado cuenta. Entonces, antes de que se me vayan, voy a aprovechar acá para tomar la asistencia. Antes de que se me vayan ustedes.